Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Panamá Poético. Mi nombre es Edwin Chacón, soy el gestor cultural detrás de esta cuenta y nuestro propósito es apoyar a los poetas, sobre todo a los poetas más nuevos, para que se den a conocer en Panamá y en Latinoamérica. En este podcast vamos a hablar sobre el camino al oficio poético y vamos a dar algunas recomendaciones para todos los que les interese desarrollar este don hacia la poesía y deseen formalizar su técnica y a la vez que deseen publicar sus libros. En este episodio vamos a hablar de 4 puntos importantes. El primero es la introspección, el segundo la lectura, el tercero el estudio y el cuarto y último la escritura. Empecemos con la introspección. El poeta tiene que ser una persona que le interese lo humano. De hecho, el ser poeta en sí mismo es una forma de ver y estar en el mundo. Es decir, los ojos del poeta están hechos para trascender la realidad, para desmenuzarla y para presentarla de una manera más sencilla a los hombres. Entonces, esa forma de ver el mundo se desarrolla con el conocimiento de sí mismo. Esta frase es muy antigua. De hecho, en los templos griegos, como en el del oráculo de Delfos, estaba impresa esta frase tanto en la entrada como en una de las murallas interiores. Conocerse a sí mismo. También en la antigua Roma se popularizó bastante y se incita a la gente a pensar, sobre todo a pensar en sí mismo. Podemos imaginar por un momento que gente de toda Grecia cruzaba el Egeo buscando el oráculo de Delfos y apenas llegaban buscando esa información divina, lo primero que se encuentran es en la fachada del templo esta frase: conocerse a sí mismo. Esta gente que ha viajado y caminado tanto para buscar el conocimiento de los dioses, cuando creen que están cerca de él, lo que se encuentran es con esta frase que dice: conócete a ti mismo. Es como si los mismos dioses le dijeran: está bien que vienes a buscar, pero también tienes que buscar hacia adentro, hacia ti mismo. Entonces, para estos efectos, la meditación y la filosofía ayudan bastante al poeta. Algunas personas dicen que la filosofía y la poesía son enemigas porque los métodos que utilizan para llegar al conocimiento son distintos. Sin embargo, yo no creo en que exista tal diferencia entre filosofía y poesía, porque la filosofía sí busca dar un conocimiento realista de la realidad, valga la redundancia, pero la poesía no busca dar un conocimiento específico o una verdad específica, como así lo busca la filosofía. La poesía simplemente es y ya. Entonces, el poeta tiene que interesarse por todos estos conocimientos que aporta la filosofía y debe interesarse en sí mismo por medio de la meditación. Luego de este proceso de introspección, continúa el proceso de lectura. Es decir, antes de ser escritores, somos lectores. Y aquí me gustaría mencionar que no solamente debemos enfocarnos en la poesía de Panamá, sino también en la poesía universal y un poco más allá en la literatura universal como tal. No solamente debemos enfocarnos en poesía, también debemos enriquecernos con la novela, con el ensayo y con el teatro. Entonces, leer es importante porque leer estimula la imaginación. Y esta es la parte importante. Cuando nosotros escribimos poesía, necesitamos apoyarnos en esa imaginación para que nuestra poesía sea rica y que sea variada, que sea nuestra. Pero si no estimulamos esa imaginación por medio de la lectura previa, no vamos a lograr ese objetivo. Entonces,
¿Qué debemos leer? Bueno, muy personalmente me gusta la poesía española, sobre todo de la generación del 27. Aquí puedo mencionar a Federico García Lorca, que es mi poeta favorito, a pesar de lo que diga Borges. También me gusta algunas de las y Sombrero, también tienen muy buenas poesías. Luego de eso, el poeta portugués Fernando Pessoa es mi segundo poeta favorito. Estudiar la poesía completa de estos dos autores para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. En Panamá tenemos nuestros propios poetas. Quizás sus obras son un poco más difíciles de obtenerlas, um, pero los poetas clásicos, Ricardo Miró, Amelia Denes de Icaza, todos estos poetas aportan una verdad o una realidad propia de su tiempo que es muy útil para nosotros en nuestro tiempo actual. Entonces debemos leer poesía de Panamá y poesía universal. Para los que deseen algunas recomendaciones sobre qué otros poetas estudiar, les puedo recomendar de Argentina Alejandra Pizarnik, de México Efraín Huerta, Juan José Tablada, a ver quién más. Y bueno, por allí le vamos a ir mencionando algunos otros. En Chile tenemos a Pablo Neruda, uno de los más clásicos, muy conocido por sus poesías de amor. Sin embargo, sus poemas abordan otros temas muy distintos al amor, como la política o la historia latinoamericana, que para los que les gusta mucho la historia y la política, con mucho gusto pueden ir a leerse, por ejemplo, El Canto General de Pablo Neruda. Es un libro bastante complejo. Sin embargo, es uno de los más valiosos de nuestra zona. En Chile también tenemos a Raúl Zurita, que recientemente obtuvo un premio de poesía muy importante. ¿Qué más? Wisława Szymborska, en Polonia, creo que es polaca, si no me equivoco. Bien, entonces, pasando la introspección y la lectura, podemos pasar entonces al estudio antes de pasar a la escritura. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar? Bueno, estudiar es importante porque nos ayuda a poner en orden las ideas que obtenemos de la lectura. Entonces, nos permite ahondar en la lengua, conocer el porqué de la lengua, sus recursos y cómo podemos utilizarlos nosotros en la poesía. ¿Cómo logramos esto también? Estudiando los ensayos que han escrito los poetas y sus biografías también. Entonces, los ensayos son importantes porque nos dan una comprensión general de los diferentes periodos de la poesía, de los diferentes mecanismos que existen dentro de la poesía y nos ayudan a entender de una forma general e histórica lo que está ocurriendo alrededor de nosotros referente a la poesía. Entonces, el estudio de estos ensayos es muy importante. Puedo resaltar entre esos ensayos El arco y la lira del poeta mexicano Octavio Paz. Este es uno de los ensayos más relevantes de la poesía latinoamericana que nos ayuda a tener un pantallazo de lo que estaba ocurriendo en la poesía en ese tiempo, alrededor del 1950 aproximadamente. Y nos da también una visión clara de cómo funciona la poesía a nivel interno y sería muy útil para los poetas que están empezando su oficio poético. Por último, entonces pasamos a la escritura. Comenzando siempre con la práctica. Es importante practicar. A todos nos gustaría que nuestros primeros versos fueran merecedores de premios internacionales, claro que sí, y seguramente lo son, muy dentro de nosotros, pero la práctica hace al maestro. Y entonces, ¿de qué manera debemos practicar? Bueno, ensayando, escribir poemas de diferentes temas, no solamente poemas de amor o poemas de alguna situación trágica que nos ocurra, pueden ser poemas de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. O sea, el mundo está pasando por muchos cambios
Entonces la poesía debe intervenir en esos cambios para mantener los corazones de las personas arriba. Entonces, por ejemplo, producto de la pandemia, muchas personas están pasando depresión, ansiedad y situaciones muy complejas a nivel personal y familiar. Muchas pérdidas también. Entonces, la poesía debe ser actual, debe intervenir en esos asuntos y debe cumplir su propósito para las personas que están vivas en este momento. No solamente la pandemia, están pasando muchas otras cosas. Hay problemas con las leyes de los migrantes, que están siendo tratados mal en algunos lados. Tenemos también el cambio climático que está encima. Tenemos una inseguridad alimentaria. Tenemos un nivel de desempleo muy alto. O sea, hay muchos lugares por donde la poesía puede entrar a las personas en este momento. Entonces, esta práctica constante del poema nos va a llevar a nosotros a desarrollar un estilo muy particular. Todo lo que aprendimos en la lectura es simplemente una base para que nosotros podamos, a partir de nosotros mismos, desarrollar un estilo propio. Es decir, encontrar la conciencia poética. ¿Y qué es esa conciencia poética? Bueno, es como algunos poetas lo definen, es como el espíritu original de la poesía, que al mezclarse con el poeta le hace salir de sí mismo y entonces eso perfecciona su escritura. Entonces, cuando encontremos eso, podemos entonces formalizar nuestra escritura. Hoy día hay muchas formas de hacerlo. Las versiones más clásicas de formalizar la escritura es por medio de una editorial, ya están pasando de moda, por así decirlo. No solamente por lo complejo que es imprimir su obra con una editorial, sino que hay métodos mucho más sencillos, mucho más autodidactas y mucho más económicos también, sobre todo si están empezando. Por ejemplo, Amazon Books, que le permiten publicar su obra de manera digital, que estaría disponible en todos los Kindle, y a la vez le permite también imprimir esa obra. Entonces, hay muchos recursos disponibles también, muchas guías, muchos tutoriales en internet para completar esto. Entonces, si estás escribiendo un poemario que te gustaría llevarlo al papel, no te desanimes si no tienes recursos. Hay maneras económicas de hacerlo. En un podcast más adelante seguramente vamos a dar todos los tips para publicar con Amazon Books. Entonces, estos son las cuatro fases más importantes en el camino hacia el oficio poético: la introspección, conocerse a sí mismo, meditar y aprender filosofía, la lectura, tanto de poesía panameña, poesía universal y de literatura universal, el estudio para conocer los recursos que ofrece la lengua, los ensayos sobre los diferentes mecanismos existentes dentro de la poesía y por último entonces la escritura. Entonces estos cuatro pasos cada uno lo hace al ritmo o al flujo que desee, independientemente, no es un orden específico. Entonces cada uno cumple estos pasos a la manera o todos a la vez. A mí me gusta todos a la vez. Sin embargo, seguramente habrá alguien que lo desea hacer paso a paso, entonces es así. Yo quisiera enfatizar en la primera fase, en la introspección, porque cuando uno mira hacia adentro, el mundo que uno descubre es un mundo muy distinto al que está fuera de nosotros, en la realidad. De hecho, cuando meditamos nos damos cuenta que es muy probable que no existan límites entre lo que es dentro y lo que es fuera. Eso se obtiene por medio de la meditación. Entonces, creo que es uno de los fundamentos más importantes, que el poeta sea un ser consciente de su espacio, consciente de los mecanismos de su propia mente, consciente de los pensamientos de los filósofos, tanto los antiguos como los modernos, y que sea un ser presente en su tiempo, un observador de su realidad, de todas las cosas que están alrededor. Porque de nada nos sirve ponernos a escribir y que no podamos alcanzar el corazón de las personas si nuestra propia escritura no ha llegado a nuestro propio corazón. Entonces, debemos primero enfocarnos en ese trabajo interior de conocimiento. Y esto no es nada de New Age, no es nada
de ninguna manera, es simplemente una realidad que como poetas debemos afrontar y debemos primero dominar sobre todo, para entonces poderle darle a las demás personas ese conocimiento interior que nosotros hemos obtenido utilizando la poesía para lograrlo. Entonces, en Panamá Poético nosotros nos dedicamos a apoyar a los poetas en todas estas fases. Nuestras actividades están dirigidas a cumplir el propósito de apoyar a los escritores nuevos para que puedan lograr sus objetivos y puedan llegar hasta la publicación. Y sobre todo para que se den a conocer en un ambiente cultural que, bueno, eh, es bastante duro para los poetas más nuevos porque es difícil darse a conocer. Entonces, en Panamá Poético tenemos una página de Instagram donde colocamos muestras de poemas, biografías de poetas nuevos, y tenemos también panamapoético.com donde podemos crear un perfil para los poetas nuevos, incluyendo toda su información de contacto, los libros que tiene, que vende por su cuenta. Todos estos detalles lo podemos incluir dentro de este perfil en Panamá Poético y le damos como un enlace que sea directo y que sea siempre para su utilización. No cobramos por eso, lo hacemos por el mero propósito de apoyar a los poetas nuevos, tanto panameños como de América Latina. Cualquier poeta de hablante española puede aplicar con nosotros para este tipo de divulgaciones que hacemos. Hasta aquí llegó el primer podcast, El Camino al Oficio Poético. Si tienes dudas, si tienes preguntas, con mucho gusto puedes hacernos llegar tus dudas a nuestro Instagram o por medio de los comentarios en YouTube. Gracias y hasta la próxima.